Bueno, ¿me oyen todos? Muy bien. Buenas tardes. ¿Y cuál es el lema que estamos estudiando todo este año? Mujeres de la Biblia. Y la Biblia es algo tan linda porque no nos enseña nomás las personas como deben de ser. Nos dan lecciones de vida de personas reales, tal y como fueron. Entonces, y sabemos que la condición base del ser humano es ser pecador. Entonces, en la Biblia tenemos muchos ejemplos a seguir. Muchas personas que fueron valientes, muchas personas que tuvieron muchos valores, que hicieron sacrificio, que sirvieron al Señor, que nos dejaron ejemplos positivos. Hoy noche vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver ejemplo de una mujer a no seguir. Entonces vamos a ir a 1 de Samuel 1:7, porque se trata de la historia de una mujer que se llama Penina. Entonces, fíjate, voy a leer el pasaje porque solo se menciona a Penina en este pasaje en toda la Biblia. Vamos a ver de qué se trata la vida de Penina y qué podemos aprender de ella para bien o para mal, para aplicarlo a nuestras vidas, porque esto es el plan del estudio bíblico: aprender, ver a la palabra. Es como un espejo que nos ayuda a reflejar en nuestras vidas, ver los errores que tenemos también nosotros y cómo corregírselos con la ayuda de Dios. 1 de Samuel, capítulo 1. Había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Bueno, muchos nombres raros. Pero el caso es que versículo 2 tenía dos mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finies, eran sacerdotes del Señor ahí. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Hasta allí vamos a leer. Bueno, estamos viendo un pasaje del Antiguo Testamento, y estos eran personas del pueblo judío, y ellos tenían que ir cada año a la casa del Señor, al templo, y ofrecer sacrificios para dar gracias al Señor, para adorar al Señor. Pero fíjate, en ese tiempo se permitía, se acostumbraba a veces tener más que una mujer, y vemos que causó muchos problemas eso. Obviamente, hoy día no lo permitimos en este país. En algunos países todavía existe la costumbre el día de hoy de tener más que una esposa. Pero vamos viendo que esta mujer Penina veía a la otra esposa, Ana, como una rival. Andaba compitiendo con ella para el amor de su esposo, me imagino, para tener más, qué sé yo, prioridad en la familia, en el hogar, en la comunidad, en lo que sea, en vez de verla con ojos de amor, con amistad, con quererla ayudar, animar. La quería tumbar siempre. Y vemos que esta mujer siempre la provocaba. Si vemos, aquí está, esta, ok. Vemos que la provocaba amargamente para irritarla. Era una mujer rencillosa, quería causar rencilla, quería causar contienda. Y dice que Ana no necesariamente se metía con ella a pelear, sino más bien lloraba terriblemente. Y era muy difícil la vida de Ana. Sabemos que de allí
el Señor va y bendice a Ana y le trata con misericordia, y ya no nos dice más de Penina. Pero aquí es un ejemplo de que a veces las mujeres, por más que decimos que las mujeres son dulcecitas y que son muy lindas y que son muy lo que tú quieras, cuando decimos en inglés que los muchachos, hay unas rimas que decimos, what are little boys made of? Snips and snails and puppy dog tails. Que los niños están hechos de, qué sé yo, colitas de perrito, con caracoles. Es decir, los niños son hechos de cosas un poco, bueno, no feos, pero no tan bonitos. Las mujeres, what are little girls made of? Sweetness and spice and everything nice. Que las niñas se hacen de todo lo dulce y todo lo lindo y todo lo que es bonito, ¿verdad? Las niñitas. Pero a veces que las niñitas crecen y aún de niñitas no son tan dulcecitas. Siempre las mujeres pueden ser rencillosas. Las mujeres pueden contender. Las mujeres pueden ser crueles con otras personas. Aquí es un ejemplo de una mujer rencillosa y cruel. Vemos más adelante que Ana, con su dolor profundo de no tener hijos, rogó al Señor que le diera un hijo, y le dio un hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Samuel. Y ese niño dijo, si tú me lo das, yo te lo regreso. Y se lo llevó a la casa del Señor para que sirviera, y llegó a ser el sacerdote. En fin. Entonces fue muy linda la historia, y ya no se vuelve a saber. Se sabe que el Señor le dio después gozo y consuelo a Ana, pero yo creo que Penina se quedó amargada toda la vida, porque el carácter que ella mostró aquí no era uno de vivir en paz. Vamos a ver que este no es un patrón que debemos de seguir. La Biblia nos enseña claramente que debemos evitar eso. Entonces vamos a tener una corta lección acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, de cómo evitar caer en este pecado de ser una mujer rencillosa, y entonces aplicarla a nuestra vida, si podemos luego comentarlo en las mesas. ¿Ok? Bueno, vamos viendo. Que parte de lo que es ser rencillosa, falta de perdón, odio, ira, división, disensiones, chismes, envidias, mentiras, falta de perdón, peleas, traición, tú nómbrale, desunión. Hay muchas palabras que tú puedes decir, pero esas son todas cosas que contribuyen a la rencilla, a la pelea, a la bronca, como tú le quieres nombrar, y es un mal común, y a las mujeres nos afecta, no somos exentas. Fíjate que también es muy importante entender que esto hay que evitar y puede afectar mucho a nuestro hogar. En el caso de Penina y Ana, no dice cómo fue afectado el esposo. Me imagino que también se afectó. Tener una mujer rencillosa es problema, pero tener dos mujeres peleando y con problemas, imagínate, el pobre hombre a lo mejor se arrepintió de haberse hecho ese trato. Pero vamos a ver que la Biblia expresamente habla de esto en varios proverbios. Dice en Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:9. Proverbios 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Y dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 21:19. Vemos que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Y dice Proverbios 17:1, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Habla de la importancia de tener paz en la casa. Y fíjate que muchas personas te dirán, aunque no leen la Biblia y no leen los proverbios, que me encantan porque son tan prácticos. No sé si has ido a estas tiendas donde venden, qué sé yo, estos imanes donde pegas ahí al refri para poner tus notas o tus fotos o algo. Y ahí hay uno que dice, if mama ain't happy
ain't nobody happy. Si la mamá de la casa no está feliz, no hay nadie en esa casa feliz, ¿verdad? Porque la mamá, la esposa, es el corazón del hogar. Si la mamá anda enojada y rencillosa, no va a estar nadie en paz ni contenta. También hay otro que yo he visto en una camiseta que decía en inglés, happy wife, happy life. Esposa contenta, vida feliz. El contrario también es cierto. Si la esposa no está contenta, va a pasar la vida muy infeliz este marido. Y eso lo dice muy claramente Proverbios. Habla Proverbios también del hombre iracundo, de lo necio que es, que anda metiéndose en broncas y problemas. Y vamos a ver unos versículos porque eso es un mal que también afecta a los hombres. No vamos a decir que nada más la mujer. Pero la mujer tiene algo en especial, usualmente, generalmente hablando, un talento con sus palabras. Si han visto, yo tengo 2 chicos que son gemelos, varón y hembra, y me acuerdo muy bien cuando estaban empezando de bebés, a verlos crecer a la par, bien diferentes del varón y la hembra, ¿verdad? La niña desde, no sé, 6 meses ya estaba, Willy, ya quería hablar, ya hablaba, así. Y el niño nomás hacía ruido, ya que crecían un poquito más, ruido de carro. Así, ¿verdad? Así son los niños. Las niñas ya quieren hablar muy temprano. El muchacho a veces no habla hasta quién sabe cuándo y más bien va a hacer ruidos de explosiones y cosas tales. Pero las mujeres tendemos a tener mucha habilidad con la lengua, pero la lengua puede ser para trabajar para bien o trabajar para mal. Entonces, tal vez el hombre tenga más fuerza física, pero la mujer con la lengua, cuidado. Entonces, vamos viendo que la mujer en la casa, si es rencillosa, si es dada a contiendas, si es dada a causar una gotera continua de contiendas, de broncas, de problemas, va a hacer que la casa esté muy miserable. Y vamos a tratar de evitar esto. Ok. Vemos que otro lugar donde puede afectar bastante este pecado, este problema, este mal, es en la misma iglesia. Si vamos a tener riñas en la casa, ¿por qué no en la iglesia? Aunque somos creyentes, somos pecadores salvados por la gracia. Y fíjate que dicen que el hospital no es un museo de santos, es un hospital para enfermos. So, si tú llegaste a la iglesia y dices, quiero encontrar la iglesia perfecta, bueno, dicen, si yo llego a la iglesia buscando la iglesia perfecta, pues ya no va a estar perfecta, porque si llego yo ya no va a estar perfecta, porque tenemos que reconocer que todos tenemos fallas, todos somos pecadores y vamos a estar salvados por la gracia de Dios y Dios va a ir trabajando en nosotros y limpiándonos, purificándonos, regenerándonos, santificándonos, pero nunca vamos a llegar a la perfección aquí en la tierra. Hasta que estemos allá, dice que que Dios va a completar la obra que comenzó en nosotros, según Filipenses 1:6. Lo va a seguir obrando en nosotros, pero nunca vamos a llegar a la perfección. Y mientras estemos aquí, mujeres imperfectas, hombres imperfectos, aquí en la iglesia van a haber imperfecciones, van a haber roces, van a haber problemas y tendremos que poner en acción. Filipenses 4:2, el mismo Pablo escribió a la iglesia de Filipos: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, porque obviamente no lo estaban haciendo. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. No estaba diciendo que eran unas mujeres paganas, no creyentes, que no eran salvas porque estaban en una riña, sino decir, esas mujeres, su nombre está en el libro de la vida, son cristianas, son hermanas preciadas, han colaborado, han luchado en la fe, me han servido hombro a hombro aquí en la causa del Evangelio, pero están en una bronca estas 2 mujeres. Entonces, podemos hasta encontrar que en la iglesia podemos tener de repente un roce con alguien y puede llegar a ser que no estemos viviendo en armonía. ¿Y qué crees que pasa con la obra del Señor? ¿Se avanza? No, ahí se queda estancada, porque obviamente ese pecado va a estorbar nuestro servicio al Señor. Va a ser una piedra de tropiezo para otros hermanos, para no creyentes, porque ¿qué testimonio es eso? Tenemos que ver que también nos puede afectar
en la misma iglesia y en muchos otros lugares. Su trabajo, su vecindad, tú nómbrale, donde hay dos personas que estén juntos, pueden tener desacuerdos, riñas, contiendas, broncas, como tú lo quieres llamar, según lo llaman en tu país, problemas. Y entonces vamos a ver la receta bíblica de cómo evitar ser mujeres renciosas y cómo evitar que esto sea el patrón de nuestras vidas. Vamos a ver, número 1, cómo frenar la rencilla. Yo digo, no empieces, como dicen, ni empieces, ¿verdad? Cuando ya ves que alguien se va a poner a quejar, ¡ay, ni empieces! Pero bueno, mejor nosotros nos digamos a nosotros mismos que ni empecemos. Cuando sentimos el coraje, cuando sentimos el roce, el enojo, el que alguien me haya pisado el callo, cómo no reaccionar, ¿verdad? Cómo ser una persona que no empiece un problema. Primero empecemos con nosotros. ¿Cómo no empezar? Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces tenemos que ver que nosotros no deben hacer de nosotros el levantar la contienda, nosotros no debemos empezar una pelea, no debemos de andar con chismes, porque muchas veces estamos un poco disgustados con alguien y porque qué mejor que andar contando el chismecito de esta persona a la otra y empecemos a causar un problema. ¿Qué versículo es? Es Proverbios 16:28. Proverbios 18:6 dice que los labios del necio provoquen contienda y su boca llama a los golpes. Proverbios 18:6. Que básicamente la persona que siempre anda buscando pelear y contender con los demás es una persona necia. Y hay personas que son muy peleoneros y a cada rato, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y tú qué? Y yo, y no sé qué. Y andan ahí buscando enfrentarse con la gente. No debemos de ser así. Eso es ser necio, dice la Biblia. Fíjate que hay que recordar que las contiendas pueden ser muy difíciles de resolver después. No debemos entrarles. Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. ¿Has escuchado de estas peleas famosas entre familias? En los Estados Unidos hay una historia famosa de dos ramos de familias en una parte, tú sabes, medio rural, en las montañas, los Hatfields y los McCoy, que eran dos familias numerosas, pero tenían una pelea y a cada rato se vengaban uno del otro y había matanzas y que esto que el otro, y ya ni se sabe cómo empezó. Pero nomás estaban con enemistad esas dos familias y siempre luego hubo una pelea y alguien mató al otro y luego para vengarse esta familia mataron al sobrino de aquel y estos luego mataron a no sé qué, al abuelo y andaban así por décadas, por años y años en riña esas dos familias al punto que ni se sabe cómo empezó la famosa pelea, pero una vez que se empezó, se siguió. Y fíjate que dice Proverbios, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Y dice, fíjate como dijimos, la lengua tiene mucho que ver. En Proverbios 12:18, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Entonces hay que tener cuidado. Hay formas de tener peleas, que sí, o físicas, que pensamos más bien es de los hombres, aunque hay unas mujeres que también le entran duro. Vemos que la misma lengua puede ser como puñaladas, pero hay que ver que nuestra lengua sane y no provoque heridas. Y fíjate que dice la mujer virtuosa de Proverbios 31, dice que abre su boca con sabiduría, no con necedad. Y hay clemencia en su lengua, ¿verdad? También dicen la ley de la bondad está en su lengua. Siempre habla con palabras bondadosas, con clemencia, con misericordia. No habla, como dice
como con puñaladas, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando abramos la boca sea con sabiduría para no empezar una pelea, que no comience con nosotros. Otros versículos que vienen muy bien en eso, ahí pueden ver las aguas, Proverbios 17, 14, como te digo, cuando empieces una pelea no sabes dónde va a ir a acabar. Dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empieces. Y ahí tienes una presa y alguien le daña la presa para que salga el agua. ¿Dónde la vas a tapar? ¿Cómo la vas a volver a poner? Es como para contenerla, pues ya empezó a soltarse las aguas, ya no las vas a rejuntar. Entonces hay que evitar que comience algo, hay que pensar muy bien antes de usar la lengua. Dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. Proverbios 17, 28 dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios por entendido. Entonces, dicen mejor, también a otros dijeron, mejor quedarse callado y parecer un tonto que abrir la boca y quitar toda la duda. No está en Proverbios, pero viene bien. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y este muchacho ahí tenía una foto que tenía ahí tapada la boca. Dice, calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, hay que saber cuándo morderse la lengua. A veces hay momentos en que uno se frustra, uno se siente un poco, tú sabes, molesto con la situación, con la actitud de otra persona, con las acciones, pero hay que saber cuándo morderse la lengua, cuándo quedarse callado, cuándo no empezar una riña, porque no sabemos hasta dónde va a acabar. Y si podemos empezar a meternos en ella, mejor. Ok, bueno, ponte que la otra persona ni cuenta se da que te haya ofendido, pero anda haciendo cosas que nomás te da cosa y quiere responder, quiere reaccionar. A veces cálmate, contrólate. Y dicen que es mejor en Proverbios el hombre que controla su espíritu que el que domina que el que conquista una ciudad. Pensamos que un gran guerrillero es el que puede ir y conquistar una ciudad, pero la verdad, si esa persona no puede controlar su mismo espíritu, es más poderoso el que se puede controlar a sí mismo, porque es lo más difícil, y controlarse a la lengua, que sabemos de Santiago 2, es como un fiero salvaje, es como una llama de fuego que destruye un bosque. Sabemos que una vez suelto, la lengua puede hacer mucho daño. Entonces hay que ver que no empecemos. Ok, otra cosa que hacer cuando la otra persona te provoca. Obviamente, por ejemplo, Penina andaba provocando a Ana. ¿Y cómo respondía Ana? Bueno, si quieren no se puso a pelear con ella, ¿verdad? Al rato andaban jalando las greñas y quién sabe que no dice que eso pasó. Dice más bien se puso a llorar porque pues yo creo que no pudo hacer otra cosa la pobre y se refrenó de no quererla agarrar a la otra, de tanta provocación tan cruel a una mujer que estaba con la tristeza de la esterilidad, de no poder tener hijos, y la otra que sí tenía hijos y la provocaba, la hacía sentir menos y le decía cosas quién sabe cuán feas. Pero bueno, entonces vamos a ver que en segundo lugar son 5 puntos que ahí tengo muy sencillos, pero primero no empieces. Segundo lugar, pasar por alto una ofensa. Entonces, cuando alguien te quiere agredir, cuando alguien te quiere herir, cuando alguien deliberadamente te quiere provocar, ¿cómo respondes? Fíjate que Proverbios tiene mucha sabiduría, por eso a mí me encanta. La verdad, si me preguntas cuál es mi libro favorito de la Biblia, los Proverbios, porque la verdad tiene 31 capítulos, hay un capítulo para cada día del mes y no sé qué más cosas leer, me pongo a leer Proverbios y ahí me dice tantas cosas que tengo que pensar y recordar diariamente de cómo cuidar mi lengua, de cómo andar sabiamente en el mundo. La verdad, ahí no hay pierde, pero me encanta. Proverbios 19:11 dice, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. So, si alguien te ofende, aun queriendo, es mejor pasar por alto la ofensa. El corazón del justo piensa,
para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 15, 28, disculpa. Entonces también hay que pensar, hay que meditar antes de responder. Si alguien te dice algo que te lastima, que te ofenda, queriendo empezar una contienda, una riña, la verdad hay que meditar y pensar y detenerte antes de contestar para que contestes sabiamente. Proverbios 15, 18 dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Entonces, la verdad, aunque hay mucha provocación, no te dejes enojar, mantén la calma. Te va a servir de mucho. Dice también, Proverbios 15:1 es muy bueno, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces es muy importante, hay otras versiones según la versión que traes, pero básicamente sabemos que la respuesta es suave. O alguien viene gritando, si tú empiezas a levantar la voz también al rato, ya están, ¿verdad? Si tu esposo, o si una compañera, o si tu vecino, qué sé yo, viene todo enojado por una cosa, levantando la voz, si tú te levantas la voz a la par, ahí sigue la riña. Si tú contestas suavemente, dulcemente, es como echar un balde de agua al fuego en vez de echarle más leña, ¿verdad? Que es lo deseable. Y fíjate que dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Entonces, andar con el Señor, caminar con Él, estar de la mano con Dios, estar constantemente aplicando su palabra a tu vida, vas a ver que si tú estás caminando con el Señor, vas a ver que es muy difícil tener una bronca contigo, porque estás obedeciendo al Señor y vas a andar en paz y con un trato mejor para las gentes. Ok, pasar por alto la ofensa también. Me gusta Romanos 12, 9 a 21. Vamos a Romanos 12, 9 a 21, que es del Nuevo Testamento, que también nos habla del tema del comportamiento de un cristiano, que viene muy al caso. Romanos 12, 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca, dice, paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18 es muy clave. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. En cuanto a vosotros dependa. Puede ser que alguien se quiere pelear contigo y tener contienda contigo y a la fuerza lo van a hacer, pero que no sea por nosotros. Que en lo que depende de nosotros estemos en paz. En todo lo que sea posible de nuestra parte. Versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quieres vengarte tú a lo humano o quieres que Dios se encargue? ¿Quién va a hacer el mejor trabajo? El Señor. Fíjate, versículo 20 dice algo que lo sacaron aquí de Proverbios. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Qué interesante. Entonces, la verdad dice que la mejor forma de hacer sentir mal a tu enemigo, el que te quiere hacer daño o la que te quiere hacer daño, es hacerle el bien. Fíjate cómo ahí tengo el dibujito de la ovejita regalándole flores al coyote.
Entonces, fíjate que, bueno, no sé qué también le funcione para la ovejita y con el lobo o el coyote, pero en el sentido de que uno no espera que si una persona está tratando mal a alguien, no espera que esta persona de repente le haga un favor, le haga algo de bien, le haga algo de bendición, piensa que esta persona va a reaccionar negativamente. Entonces lo más sorprendente, si tienes una persona, como dice, en cuanto depende de vosotros, si hay una persona queriendo hacerte mal y sin causa, la mejor forma de apagar esa contienda es hacerle un bien y mostrarle amor, mostrarle misericordia. Vas a hacer que esta persona se sienta como dice, como echar carbones encendidos sobre su cabeza, de lo mal que se va a sentir por haberte hecho daño. Entonces es el consejo de la misma palabra de Dios, y esto lo dice 2 veces la Biblia, porque la primera vez lo dice en Proverbios y aquí también otra vez Pablo lo pone aquí en la carta a los Romanos. Ok, vamos a ver nomás unos breves puntos más. Fíjate que puede haber un momento en que, bueno, normalmente decimos que la mejor forma de no tener una contienda, una pelea, una riña con alguien es en primer lugar, ni empezar, ¿verdad? Que no empecemos nosotros a provocar la contienda, por más que estemos un poquito molestos, disgustados, qué sé yo, a veces saber mordernos la lengua. Ahora, si alguien viene a agredirnos y deliberadamente nos anda picando y queriendo provocar una pelea, es pasar por alto la ofensa, es hacerle el bien al que nos quiere hacer mal, hay muchas formas, es contestar con la suave respuesta que aparte el furor, ¿verdad? Todos esos métodos pueden funcionar. Ahora, puede haber algún momento en que hay una persona que esté agraviando continuamente en una situación que tienes que confrontar a la persona. Sí. So, puede llegar a haber un problema, claro, si es algo que puedes dejar pasar por alto, es gloria pasar por alto la ofensa, dice en Proverbios, y es mejor dejarlo en paz. A lo mejor si empecemos a confrontar a cada persona con cada vez que nos ofenden, vamos a andar ahí nomás confrontando ahora en la misma iglesia, a veces si hay alguna cosita que alguien hizo que no te cayó bien, ¿sabes qué? Perdona a la persona y dejarlo pasar por alto. No es necesario necesariamente ir y directamente confrontar a la persona cada vez que pasa algo, cada vez que alguien te pisa los callos, o especialmente si puedes dejar por alto, déjalo ir, ¿verdad? Pero si hay algo realmente grave, algo realmente muy serio, algo que es continuo, algo que es un pecado mayor, puede ser que necesites confrontar y hablar con la persona. So, vamos a ver que la Biblia nos da el proceso de cómo hacer esto de llegar a ser necesario tal cosa. Ok, so vamos a Mateo 18:15. Ok, 3 pasos. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. So, dice primero, la verdad, si alguien está en algo más serio, algo más continuo, algo que la verdad tiene que parar por el bien de la persona, por el bien de la iglesia, por el bien del hogar, qué sé yo, en el contexto que sea, especialmente está tratando esto con creyentes o personas en la iglesia. Es no ir y decir el chisme a todo el mundo, ir a quejarte de la persona, ir a avisar a tus vecinos, ir a platicar con las mujeres en tu mesa. Esta persona me anda ofendiendo mucho. No. ¿Sabes qué? Mejor, antes de hablar, ir con esa persona y tratar de resolverlo. Es una maravilla que a veces, nomás entre los dos se pueden resolver y nadie más se involucra y muere. Porque si empiezas a andar chismeando, aunque dices que estás pidiendo oración por el asunto, mira, necesito oración porque tengo un problema con este hermano, pues ya todo el mundo lo va a saber. Y luego si quieres ir con esta persona para tratar de arreglarse, se van a sentir más ofendidos contigo porque tú fuiste a decirle a todo el mundo que no sé qué, y a lo mejor tú tienes cierto punto de vista, ellos tienen otro punto de vista, ella o él o qué sé. Es decir, se hace más grande la cosa. Entonces, si puedes ir primero a solas con la persona y decir, ¿sabes qué? Quiero arreglar esto entre tú y yo. Tal y tal y tal. Y tratar de arreglarse. Y si lo llegas a hacer, has ganado a tu hermano, felicidad. ¿Ok? Ya ahí se acaba. Ponte que si no te escucha,
Versículo 16, si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, bueno, si una persona está en algo muy serio, es un problema continuo, es un problema que no se puede dejar pasar por alto, o que hables con la persona solas a tratar de arreglar. Si la persona no se quiere arreglar, a lo mejor tienes que ir y buscar otros 2 o 3 testigos. Dice, buscaría personas realmente sabias, en las cosas del Señor, maduras, personas sólidas, personas, tú sabes, no más que esta persona se siente que se estén amontonando contra él, o ella, sino que van a ver las cosas bíblicamente y ver cómo hacer que haya reconciliación, no como nomás acusar a esta persona ahora con un montón, ¿verdad? La meta es reconciliación. Pero dice, versículo 17, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es el proceso de disciplina en la iglesia. Eso casi no llega a pasar muy seguido, pero esta iglesia sí practica la disciplina. Usualmente son casos mayores, como lo que es el adulterio. Por ejemplo, ponte que estás en un matrimonio y el esposo o la esposa, en algunos casos, está en un adulterio. Claro, primero la persona agredida, la persona que está viviendo con esa situación, que su pareja está en un adulterio, primero habla con él o ella y dice, oye, deja el adulterio, nos reconciliamos, vamos al pastor para consejería, vamos a tratar de arreglar nuestro matrimonio. Si la persona no quiere escuchar y está en algún pecado serio, como este caso, y sigue, ahí es cuando va y pide ayuda de también personas maduras de la iglesia, el pastor, hermanos tú sabes, con madurez, para ir a hablar con esa persona que está causando esa ofensa, ese adulterio. Y cuando ya han hablado con esta persona, le han dado bastante tiempo para arrepentirse, para dejar que sea esa relación ilegítima, volverse al matrimonio, etcétera, etcétera. Y no lo quiere hacer y se sigue. Y esa persona haya sido un miembro de la iglesia, haya dicho ser cristiano, sabe que la Biblia dice que tiene que dejar ese pecado. La iglesia ya se ha pasado por esos pasos de llamarle la atención, de llamarle al arrepentimiento, y se niega a arreglar su situación. Entonces, aquí se practica muy de vez en cuando que antes de un servicio de comunión se nombra a la persona y lo ponen fuera de membresía de la iglesia. Y dicen ya no andar con él en convivencia o ella en convivencia como si nada, sino que si ves a esa persona vas a tratarle como un inconverso. No quiere decir que le vas a tratar mal, más bien le vas a llamar al arrepentimiento. Si tienes chance siempre de llamarle a que deje ese pecado y que regrese a Cristo, excelente, pero no vas a nomás ir a convivir y invitarle a cenar y como si nada y sin hablar del tema, sino que sería el motivo de tratarle con amor, rogándole siempre a volver de sus caminos, pero no nomás aceptando su nuevo estilo de vida, su pecado, como si nada pasara. Y es muy importante, es muy grave, eso pasa en iglesias. Yo he hablado con personas que me dijeron, mi esposo estuvo en un adulterio con alguien de la iglesia y no dijeron nada, más bien yo salí de la iglesia y ellos dos siguen. Entonces imagínate qué tipo de iglesia es eso, que permite cada tipo de pecado, no apoya lo que es correcto delante de la Biblia. Entonces esos son pasos necesarios con pecados muy serios y continuos, como es ese ejemplo. Hay otros ejemplos y hay otros motivos en que se puede usar, pero ese es el ejemplo más común, desgraciadamente, que vemos donde aplican el Mateo 18. Entonces hay que saber que cuando hay algo muy continuo, por ejemplo, tu esposo, qué sé yo, te molesta o te gritó, qué sé yo, cualquier cosa, a lo mejor puedes pasar por alto, por cositas pequeñas, pero por ejemplo una ofensa bien grande, bien continua, como un adulterio no arrepentido continuo, es cuando tendrías que enfrentar, porque vivir con esta situación diariamente va a ser perjudicial para él, para tu familia, para tu hogar, etcétera. ¿Ok? Entonces es importante saber que la Biblia tiene recursos para tratar con estas circunstancias también. Y fíjate que también yo diría que hay casos especiales, por ejemplo, el esposo no creyente. Entonces, fíjate que a veces queremos
Si estamos casados y nuestro esposo no cree en el Señor, no lee la Biblia, no obedece a Dios, y nosotros sí hemos llegado a conocer a Cristo y queremos que nuestro esposo también se convence y se venga con nosotros a la iglesia y se convierte, es muy honorable ese deseo, pero a veces le queremos estar llamando la atención a cada rato. La Biblia dice que eso es pecado. Le queremos dar bibliazos y queremos estarle regañando a cada ratito de todo lo que hace, que es incorrecto, ¿verdad? Y uno piensa que, bueno, por eso va a tener convicción, porque yo le voy a estar recordando todos sus pecados. Claro. Entonces, pero es algo interesante que dice 1 de Pedro 3, 1 a 4. Asimismo, esposas, sométense a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. A veces dicen, tú sabes, es importante que hable más fuerte nuestro comportamiento, nuestros hechos, que nuestras palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible, no rencillosa. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces es muy importante, claro, hay pecados, claro, si tienes un esposo no creyente que está en un continuo adulterio, puede haber problemas muy graves y necesitarías ir al pastor para consejo y ver cómo vas a enfrentar circunstancias muy graves. Pero estamos hablando de lo que son los roces diarios, lo que son las fallas que todos cometemos con nuestras parejas, de ver a un esposo no creyente que a lo mejor han errado en cosas en cuanto a honrar a Dios, que en vez de estarle dile tantas cosas, a veces cerramos la boca y pongamos el ejemplo. Y el Señor va a obrar porque él a lo mejor tuvo antes una penina viviendo con él y ahora va a ver que es una mujer cambiada, que es una mujer que ya no es gotera continua de contiendas, que ya no es rencillosa, ya no anda ahí moleste con la lengua que da puñaladas, sino que tiene una lengua que sana. Va a haber más el cambio y el fruto del Espíritu en la vida de su mujer, más que escuchar sus palabras en muchos casos. Ok, vamos a ver entonces también en resumen cuál es la lección. Básicamente yo diría, vivan en paz y armonía unos con otros. Lo sacamos de 1 de Pedro 3, 8 a 11. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Comparten penas y alegrías. Practican el amor fraternal que aprendimos en el campamento, ¿verdad? Sean compasivos y humildes. No devuelven mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Esas son instrucciones no muy fáciles de seguir. Por eso nosotros que estamos llenos de las obras de la carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dé el fruto del Espíritu, el amor, paz, paciencia, gozo, todo esto, mansedumbre, con dominio propio, para lidiar con nuestras propias tendencias al mal, pero con el Señor en nuestra vida, dándonos la fuerza, podemos caminar en obediencia a su palabra y no como esclavos del pecado. Y vamos a cada vez a tomar la sabiduría que hallamos en la palabra de Dios y la vamos a aplicar a nuestras vidas para bendición, para nuestra propia vida y para las personas que nos rodean y para la gloria de Dios, para el servicio en su iglesia y donde quiera que estemos, que le demos toda la honra con nuestras vidas. Entonces vamos a tener un tiempo ahorita de compartir en nuestras mesas. Tal vez pueden compartir ideas de cómo han visto esto en práctica o cómo pueden pensar en formas de poner en práctica lo que aprendimos aquí en la palabra de Dios hoy, como no ser mujeres rencillosas como Penina, sino mujeres que busquen la paz y la siguen.
y vamos a ver cómo honremos al Señor con nuestras oraciones y nuestro compañerismo. En el nombre de Cristo vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, por salvarnos por la sangre de Cristo, Señor, no por merecerlo nosotros, sino, Señor, en tu pura gracia nos has brindado, Señor, este gran y maravilloso